Bienvenidos a lo que sería la clase número 5 del curso de electrónica. Hoy vamos a empezar a ver otro componente que sería el transistor BJT. Entonces, bueno, el transistor fue inventado en 1947 por un equipo de científicos, ¿verdad? Que serían estos científicos que, bueno, tienen apellidos un poco difíciles de pronunciar. Bueno, desarrollaron el dispositivo de estado sólido que reemplazó al tubo de vacío. Cada uno recibió un premio Nobel en 1956. Y bueno, se dice que el transistor es la invención más significativa del siglo XX. Entonces, lo que hizo el transistor fue reemplazar lo que vemos acá, que son los tubos de vacío, ¿verdad? Y bueno, estos serían los transistores, ¿verdad? Que vienen en distintos tamaños y formas dependiendo de en qué se vaya a utilizar. Esto ayudó a que, bueno, se hicieran eh, electrodomésticos más pequeños, mejorar su eficiencia, entre muchas otras cosas, y que no producieran tanto calor como lo haría un tubo de vacío. Entonces, para lo que sería la composición del transistor, bueno, el BJT o transistor de unión bipolar se construye de tres regiones semiconductoras separadas por dos uniones P-N, al igual que como veíamos, ¿verdad? Con lo de los diodos. Entonces, las tres regiones se llaman emisor, base y colector. Como podemos ver acá, ¿verdad? En esta imagen, aquí tenemos lo que sería el colector, la base, el emisor. Existen dos tipos de transistores. Están los que son NPN y PNP. La letra del centro siempre va a indicar el material que tiene el transistor en la parte de entre el colector y el emisor, ¿verdad? Casi que en el centro por donde está en la base. Entonces, si es PNP, es porque su material de central es el N. Y si es NPN, su material central es el P. Aquí podemos ver su diagrama, ¿verdad? O su simbología, en donde tenemos el colector, la base, el emisor. Y bueno, están entonces NPN, ¿cómo se distingue? Porque tenemos aquí una marca en donde la flecha va hacia abajo, apuntando hacia el emisor, y el PNP tiene una flecha que está apuntando hacia la barra, ¿verdad? Esta flecha que indica el flujo de la corriente. Entonces el NPN, ¿qué va a pasar? Que viene una corriente por el colector, viene una corriente por la base y las dos van por el emisor. Caso contrario del PNP, la corriente entra por el emisor, una parte se va por el colector y otra parte iría a lo que sería la base. Entonces, entre las aplicaciones del transistor, tenemos que, bueno, el transistor tiene dos grandes aplicaciones que serían el interruptor y amplificador. Puede funcionar como interruptor o amplificador. El amplificador, después lo vamos a ver con más detalle. Pero primero vamos a ver lo que es el transistor como interruptor. Entonces, es común que los circuitos de control eléctrico generen señales para activar cargas de diversos tipos, como lo serían electroválvulas, motores en corriente directa y, bueno, otros actuadores. El problema es que dichas señales por lo general no tienen ni el nivel de voltaje ni el nivel de corriente necesarios para activar dichas cargas. Y bueno, por esta razón se necesita un intermediario o una interfase entre el control y la carga, en donde el transistor es el elemento idóneo para la tarea. Entonces tenemos acá en esta imagen lo que vemos es una carga y el circuito control.
Digámosle que la carga ocupa cierta cantidad de corriente, pero el circuito de control da una corriente muy baja. Entonces utilizamos el transistor. En este caso, un NPN. Colocamos una resistencia que se llamaría resistencia de base, por donde pasaría una corriente que se llama corriente de base. Esto por estar claramente localizado en la zona de la base. En la carga va a pasar una corriente que es colector, y en la parte del emisor va a salir una corriente llamada corriente emisor que va a ir a lo que sería el neutro, ¿verdad? A la tierra. Entonces, ¿verdad? ¿Y por qué utilizamos el transistor? Porque el transistor puede soportar una carga, digo, una corriente en el colector de cierta magnitud, y con poca corriente en la base permite que funcione la carga. O sea, permite el flujo de la corriente y que el circuito funcione de manera correcta. En el caso de que, bueno, tuviéramos un circuito control con poca corriente. Entonces, aquí tenemos como interruptor, ¿verdad? De lo analizado, vemos que el transistor actúa como un interruptor para la carga. Si hay una corriente de base mínima para saturación, actúa como interruptor cerrado, activando la carga, y si no se logra dicha corriente, el transistor actúa como interruptor abierto, no activando la carga. Entonces, aquí tenemos lo que sería para cuando el transistor actúa como interruptor abierto. En- Tenemos que la corriente base es cero, o sea, no hay ninguna corriente, por lo tanto, entonces actúa como abierto. La corriente del colector, como nos indican acá, va a ser cero porque no va a pasar. Y tenemos lo que es el voltaje emisor colector, bueno, colector emisor, que es igual al voltaje que estaríamos proporcionando por acá, por la fuente. Cuando el transistor actúa como interruptor abierto, se le conoce como que está en corte, ¿verdad? Que no está funcionando. Cuando la corriente de base, ahora viendo esta imagen, cuando la corriente de base es mayor a la corriente de base mínima de saturación, el transistor se va a activar y va a actuar como un interruptor cerrado, por lo cual el bombillo va a encender. En este caso, la corriente del colector va a ser igual a la corriente de la carga, ¿verdad? La corriente que pasa por el bombillo es lo mismo que la corriente que va por el colector, y el voltaje colector emisor va a ser cero. Y entonces, ¿esto por qué? Porque en un circuito abierto el voltaje sí va a pasar, pero no hay flujo de corriente. En caso cuando está cerrado, cuando pasa toda la corriente, no se genera ningún voltaje en esta zona, ya que la corriente sí está fluyendo. Entonces, por eso es que el voltaje colector emisor sería cero. Entonces, tenemos acá cuando ya funciona como interruptor cerrado, se le conoce como saturación, en el que cuando se utiliza como interruptor, solo existen dos estados: en corte, o sea, abierto, y en saturación, o sea, cerrado. No hay ningún espacio en el medio, no hay ningún estado medio, no, solo corte y saturación. Ahora, ¿cómo podemos definir la corriente de base para saturación del transistor? Bueno, aquí tenemos que, bueno, es necesario conocer el factor conocido como beta o HFE, que sería lo que se conoce como la ganancia, el cual se obtiene de la hoja respectiva de datos del transistor. Y bueno, en esta hoja también se pueden obtener datos importantes como la corriente del colector que puede soportar y el voltaje máximo del colector emisor. Entonces aquí, por ejemplo, vemos un ejemplo de lo que sería una hoja de datos de un transistor, ¿verdad? Vemos que es sería el P2N2222A.
es NPN de silicón. Entonces tenemos acá lo que sería el diagrama, ¿verdad? En donde nos indican colector, base, emisor con su respectivo número. ¿Para qué? Para que podamos relacionarlo con la imagen. Entonces aquí vemos, esta sería la forma de un transistor, ¿verdad? Entonces aquí tenemos es 1, 2, el 3. Entonces el 1 que sería el colector, el 2 que es el del centro que sería la base y el 3 que sería el emisor. Aquí podemos ver lo que serían el colector emisor, ¿verdad? El voltaje de colector emisor, el voltaje colector base en corriente directa, ¿verdad? Todos en corriente directa. El voltaje emisor base, su corriente máxima de colector, la corriente máxima de colector que puede soportar, que serían 600 miliamperios. Y también tenemos la potencia. Y tenemos por último lo que sería el HFE, o que también puede salir como beta, que sería la ganancia, que en este caso serían de 120. Entonces, si por ejemplo, si entrara una corriente de 1 miliamperio en la base, se esperaría que en el colector la corriente que pasaría sería de 120, ¿verdad? Tomándolo así como con la ganancia. Ahora, para definir lo que sería la corriente de base mínima para saturación, tenemos lo que sería la siguiente fórmula, que es corriente de base mínima de saturación es igual a la corriente del colector, que la tenemos acá, ¿verdad? En lo que sería la hoja de datos, ¿verdad? Que serían 600 en este caso. Dividido entre beta, que es lo mismo que HFE, que sería la ganancia, que también la tenemos en lo que sería la parte de abajo en la hoja de datos, ¿verdad? Con eso obtenemos la corriente mínima de saturación. Nosotros ocupamos es superar esta corriente para que el transistor actúe como saturación y actúe como interruptor cerrado. Caso contrario de que no se logre llegar a esta, va a actuar como interruptor abierto, o sea que va a estar en corte. Aquí también podemos ver que como la corriente del colector es igual a la corriente de la carga cuando está en saturación, por lo mismo es que aquí se puede utilizar tanto la corriente del colector como la corriente de la carga. Pero hay que recordar que en saturación la corriente de la carga va a ser igual que el colector, perfectamente podemos utilizar la que va a estar en la hoja de datos. Otra cosa que hay que aclarar es que esta corriente de colector que aparece en la hoja de datos es la corriente máxima, por lo tanto, nosotros no debemos estar cerca de esta corriente, porque podríamos llegar a quemar el transistor. Y bueno, esto sería un video complementario, ¿verdad? Que me gustó mucho. Aquí tenemos lo que es el canal, ¿verdad? Tenemos el nombre del video. Este es un video bastante bonito, lo explican bastante bien los diferentes tipos. Y bueno, eso sería todo por la clase de hoy. Espero que les haya gustado. Em, la próxima clase vamos a ver ejercicios. En las siguientes clases vamos a ver más ejemplos y ejercicios en donde cómo se trabajaría con los transistores. Y bueno, cualquier duda me la pueden hacer por el grupo de WhatsApp. Muchas gracias.